Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Aquí estamos para presentarles, como cada semana, un personaje con otro tema de actualidad. Ustedes saben que desde este 1 de septiembre el país entra en un periodo diferente en materia de medidas nacionales y del mismo comportamiento de los ciudadanos en relación con el coronavirus. Un periodo que el gobierno nacional ha llamado de aislamiento selectivo, unas normas diferentes que básicamente tienen que ver con que el país está en unas dificultades económicas grandes, entonces hay que empezar a abrir de manera más acelerada la economía, ha dicho el gobierno, y porque se entra ya en este periodo en un mayor cuidado por parte de los ciudadanos. Se supone que durante estos 5 meses de atención de la pandemia ya la gente tiene más conciencia y tiene que aportar un poco más en ese autocuidado porque el virus sigue ahí. El virus sigue estando presente. Entonces se toman unas decisiones en materia económica, por ejemplo, de mayor uso del transporte, de mayor apertura del sistema económico, pero los ciudadanos también tienen que poner. Nuestro invitado de hoy es el gerente del coronavirus en el departamento de Antioquia, la persona que tiene que ver con toda la atención de este problema aquí en nuestra región. Y vamos a aprovechar entonces este cambio de las normas para que analicemos cómo estamos y también las recomendaciones que son pertinentes para la ciudadanía en relación con lo que viene de aquí en adelante sobre este problema. Ese gerente se llama Leopoldo Giraldo. Señor gerente, es un gusto tenerlo aquí, bienvenido. Muchísimas gracias, Hernán, por la invitación. Muy buenas noches para todos los televidentes. Esperamos poder conversar sobre este tema que es tan crítico para nosotros hoy. Estamos entrando entonces a partir de este martes en lo que el gobierno nacional ha llamado aislamiento selectivo. ¿Usted cómo toma esta decisión después de estos 5 meses y cuál es el análisis que se le puede entregar a la ciudadanía acerca de esta decisión? Hernán, lo podemos mirar muy grueso. Pasamos donde los municipios estaban cerrados y para abrir necesitaban permiso del gobierno central. Hoy todo está abierto y para cerrar hay que pedirle permiso al gobierno central. Y hoy los ciudadanos somos responsables de nuestro propio aislamiento, de nuestro propio cuidado. Y es pasar la responsabilidad al territorio, al ciudadano. Y yo creo que nosotros tendremos que asumir esa posición con la suficiente responsabilidad y conciencia social. Vamos por partes, dos partes. La primera, si ya se hace este cambio que usted está diciendo, ¿qué tanto las administraciones locales están preparadas para él, para tomar las decisiones pertinentes y las decisiones inteligentes? A ver, yo creo que cada administración local tiene una información específica de cómo está su situación de casos, de fallecidos en su municipio. También está claro cómo está cada una de las regiones de Antioquia, porque esa información la mantenemos permanentemente. Con eso debemos tomar las decisiones que nos permitan pensar lo que hicimos desde el principio, que tenemos una curva de contagios que somos capaces, con la capacidad instalada hospitalaria hoy, con el recurso humano que tenemos hoy y con la capacitación que hemos ido generando en la ciudadanía, atender esa demanda de pacientes, que no se nos quede ningún paciente sin ser atendido porque nos pasó la demanda de servicios de salud. Y lo segundo entonces, el ciudadano, que usted ya lo decía, se supone que en 5 meses, después de mucho dolor en relación con el encierro, de toda la jartera en relación con el encierro, de todo lo que ha significado esto, de toda la cantaleta con el tapabocas, con las manos, con esta medida y con la otra, se supone que ya mucho de esto está internalizado en los ciudadanos. ¿Está internalizado? Yo quisiera pensar que sí y decirle a los ciudadanos que sí, pero todos nosotros sabemos que salimos a la calle y encontramos una cantidad de ciudadanos sin el tapabocas. Vos y yo hoy estamos aquí a una distancia que nos permite estar sin tapabocas, pero en general uno esperaría que en la calle uno no encontrara a nadie sin tapabocas. Que cuando la gente entra al comercio tenga su tapabocas, que cada empresa en sus protocolos tenga muy claro el uso del tapabocas, la higiene de manos, el lavado, el distanciamiento para la alimentación, el distanciamiento social, no estar a menos de 2 metros, que lo tengamos claro todos. Tristemente sabemos que no es así y que tendremos que seguir trabajando en el tema. Y trabajar en el tema es, cada uno de nosotros debe tener esa responsabilidad para con él y para con sus grupos de trabajo, grupos familiares. Porque sabes que de aquí en adelante, cuando empecemos a ver más gente en las calles, más gente en el comercio, más gente trabajando y produciendo, pues puede dar la idea de un virus que ya no está.
o como que por lo menos está bastante controlado y como que las autoridades ya se ocuparon de eso y ya más o menos me puedo relajar? Hernán, no me hagas preocupar. ¿Por qué? Porque esa sensación parece que la sentimos todos. Si el gobierno abrió la puerta, es porque esto está resuelto. Y esto no está resuelto. Nosotros estamos tomando medidas desde que empezó la epidemia. Pero en Antioquia, a partir del 20 de julio empezamos con cuarentenas por la vida, empezamos con el cierre de la Comuna 10, después tuvimos las cuarentenas en Urabá, tuvimos las cuarentenas en Acordeón, 4 días abiertos, 3 días cerrados, y llevamos recogiendo los resultados de esa cuarentena. Eso es lo que estamos recogiendo. Entonces la gente dice, uy, ya bajó la ocupación de las camas de UCI, llevamos casi 10 días con menor ocupación, con ocupaciones de UCI por debajo del 75%. Entonces uno dice, bueno, esto no está así, estamos recogiendo las decisiones tomadas. Ahora, cuando se da la apertura, vamos a empezar a recoger las decisiones tomadas de la apertura, de que todos nos movilicemos más, de que salgamos a la calle, las vamos a recoger en 2 semanas. 2, 3 semanas vamos a ver que la curva, si nos descuidamos, empieza a subir y que la demanda de camas de UCI, de servicios de salud, va creciendo. ¿Qué tanto lo que pasó en junio con los 3 puentes festivos, con el Día del Padre, con el Día sin IVA, genera una experiencia en ese sentido? Yo creo que eso lo tenemos que aprender. Tuvimos 3 puentes y Día de Padre seguidos. Y el Día sin IVA se metió ahí y se disparó. ¿A los 15 días generó o a lo cuánto? 15 días y lo tuvimos. Julio fue muy duro y agosto ha sido muy duro, porque es que crecer es un descuido, pero volver a tomar la rienda de la epidemia y controlarla es una cosa que nos gasta mucho más tiempo. Entonces, cualquier descuido se te dispara, pero frenarlo amerita compromiso de todos y decisiones muy fuertes de los gobiernos, de las administraciones municipales, de la administración departamental y el acompañamiento del gobierno nacional, porque sin la autorización del gobierno nacional no lo podemos hacer. Puesto así, con lo que va a pasar a partir de mañana, de este 1 de septiembre, si en un momento dado esto se volviera a salir de madre, podríamos llegar a decisiones otra vez difíciles, a cuarentenas otra vez complicadas, porque mire qué ha pasado, por ejemplo, en países asiáticos o países europeos. ¿Eso está ahí? ¿Eso subyace? A ver, el gobierno nos abre la puerta y nos dice, vamos a ir al aislamiento selectivo. Y ese aislamiento selectivo es, el que está enfermo lo aislamos, a sus contactos estrechos lo aislamos, les hacemos las pruebas, les hacemos el rastreo, que es el PRAS que plantea el gobierno, y le hacemos el aislamiento seguro y sostenible. Oíste, que yo me pueda quedar en mi casa, aislado los 10 días y que tenga con qué comer y que tenga resueltas mis situaciones. Eso hay que resolverlo. Pero ¿qué nos va a pasar? Que si eso se nos sale, como tú dices, Hernán de Madres, oiga, venga, gobierno central, tengo esta situación concreta, no tengo capacidad instalada y tengo que cerrar. Y eso tendrá que ir con la concertación con las administraciones municipales, igual con la autorización del gobierno nacional. ¿Qué tanto estamos entrando en una etapa de sálvese quien pueda? Eso suena muy duro, Hernán, pero yo diría que no es sálvese quien pueda, salvémonos con conciencia. Si cada uno de nosotros... Entonces sálvese quien quiera, tal vez. Más bien, porque es que nosotros encontramos gente que cree que esto no existe, pero también encontramos una gente muy responsable con la epidemia, cuidándose, manteniendo el aislamiento, manteniendo las medidas de seguridad, empresas con trabajos muy importantes. Hay empresas que han mandado a sus trabajadores, todo el que pueda, trabajo en casa, que han montado los protocolos, que han comprado insumos y equipos de protección para que sus trabajadores estén protegidos. Y entonces yo voy a la empresa con todas las condiciones, pero cuando salgo me monto al bus, voy por la calle y no encuentro al resto de personas protegiéndose y llego a mi barrio y encuentro que todo el mundo está en la calle. ¿Hasta dónde logramos mantener todo el equilibrio desde que salgo de la casa hasta que vuelvo a la casa por la noche? Esa responsabilidad es común, es ciudadana. Oye, ¿qué tal la sensación de mi amigo, mi familiar, mi conocido no me contagia? Cuando le hacemos seguimiento a los contagios es muy, muy duro. No, es que yo estaba en una fiesta familiar. No, es que yo estaba con unos amigos. Oíste, ¿y quién te dijo que los amigos no contagian? Y no había sino 30. No había, poquitos, y estaban escondidos. ¿Cierto? Pero ¿quién dijo que nosotros entre familia no nos contagiamos? No, me voy a encontrar a celebrar el cumpleaños al niño. No, debemos mantener estas medidas. Es selectivo. Nosotros tomamos la decisión
de mantener el distanciamiento social, y yo creo que va a ser ponernos a prueba. Salvémonos como con conciencia, no dejemos eso ahí al libre albedrío, no, yo creo que tenemos esa responsabilidad. Muy bien, señor gerente, perdóneme un segundito, voy a cumplir con una pausa a esta hora y ya seguimos para que nos cuente específicamente del departamento de Antioquia con un tema que también es fundamental aquí y es el de las UCI, que mucha gente pues también le ha tirado mucho lápiz a esto. Usted ahorita mencionó un porcentaje de promedio de ocupación de los últimos días y ahí hay entonces también una cuenta para hacer y un llamado para hacerle a la ciudadanía. Bueno, señor gerente, las unidades de cuidados intensivos, cuando se decide todo esto de la cuarentena, de que la gente se encierre y demás, pues era para darle espacio al sector de salud y a las autoridades administrativas para poder adecuar un sistema de salud que no estaba preparado para semejante problema. Se ha crecido, tengo entendido que en Antioquia ya se está en más de 1000 camas de cuidados intensivos y que eso ya da cierto respiro, pero como decíamos al principio, si eso llega a pasar de cierto porcentaje, pues el asunto se vuelve a enredar. Unidades de cuidados intensivos. A ver, Hernán, esfuerzos muy grandes de todo el mundo, esfuerzos muy grandes del gobierno departamental para comprar ventiladores, camas y dotar hospitales, esfuerzos muy grandes del sector privado que puso recursos para dotar también, esfuerzos del gobierno nacional que puso equipamiento, ventiladores y un esfuerzo grandísimo de los prestadores de servicios de salud que crecieron sus camas, que adecuaron sus espacios. Y pasamos de tener inicialmente 240 camas dedicadas a COVID a tener hoy tendidas 890. En total vamos a estar en unas 1200 camas terminando agosto, empezando septiembre. Sumadas las de todas las patologías. Sumadas todas las camas. 240 de COVID más el resto de camas. Ahora, ¿qué pasa con eso? Que eso no es elástico. El recurso humano en salud, hoy en Antioquia teníamos unos 110 intensivistas. Esos 110 intensivistas hoy atienden estas camas, pero se ha ido capacitando a otros profesionales especialistas que tienen experiencia en cuidados intensivos, un internista, un urgentólogo, un anestesiólogo, para poder ampliar la cobertura. Ese llamado es importante, ¿por qué? Porque no es elástico. Entonces, tenemos que controlar las camas que crecimos con el nivel de contagios y la demanda que se cree. Entonces son decisiones comunes. Hay que abrir la economía, la gente necesita trabajar, las empresas necesitan producir, pero tenemos que tener la capacidad de atender esa demanda. El famoso pico, la famosa meseta, ¿en qué estamos en Antioquia? Yo diría que, como en el mundo, la epidemia crece, se acelera y cuando se toman decisiones de corte, la meseta se aplana. Apenas las decisiones vuelven a quedarse cortas, pues vuelve y arranca. Lo que está pasando en Europa hoy, que otra vez están cerrando ciudades, países, por el tema. ¿Nosotros en qué estamos? Lo que les decía ahorita, las decisiones que tomaron frenaron la aceleración de la epidemia, hoy venimos en un aplanamiento, pero apenas estas decisiones se venzan con la apertura, pues posiblemente va a volver a crecer. Y ahí es donde tenemos que ser muy claros todos. El sector político, administrativo, los ciudadanos, el gobierno central, en las decisiones que tengamos que tomar, porque o si no, es posible que la demanda de pacientes de camas nos supere si nos descuidamos. ¿A usted le gustaría entonces que se continuara con la estrategia de acordeón? ¿Cerrar 3, abrir 4, cerrar 5, abrir 2 o algo por el estilo? A ver, nuestros epidemiólogos y los equipos de trabajo que tenemos en el departamento han diseñado el tema, lo han estudiado y creemos que hay que abrir, pero con cierres específicos, o es el 4-3, o es el 5-2, y dependiendo de los resultados que nos dé puede ser el 6-1, pero eso nos lo va a dar también la movilidad que vamos a tener. Hoy pasamos de unas movilidades que pueden estar cercanas al 60-65% de la población a pasar al 80-85% la semana que entra con las nuevas decisiones. O sea que si esto se enredara de pronto en materia de cifras y de ocupación de las UCI, con lo que va a pasar desde este 1 de septiembre, la recomendación sería esa y desde el departamento se impulsaría que los municipios se le midan algo así. Desde el departamento estaríamos pensando, y lo ha dicho nuestro gobernador, que miramos con mucha precaución, con mucha cautela, esta
apertura, porque nosotros tenemos un propósito central que es salvar vidas y no podemos sacrificar esas vidas, que se nos salga de las manos el manejo de la epidemia, la capacidad instalada de camas, porque se nos crece más de la cuenta la demanda de pacientes. Con lo del mayor regreso de la gente a trabajar, a usted personalmente, a Leopoldo Giraldo, como médico y como persona que conoce estos temas, ¿qué sectores le podrían preocupar más? Porque mire, por ejemplo, hay unos que trabajan muy al aire libre y ahí de pronto el impacto de los contagios no ha sido tan grande, por ejemplo, como el de la construcción, la gente que hace edificios, pero el que trabaja, por ejemplo, en los almacenes está más cerrado, tiene aire acondicionado y cosas por el estilo, o el mismo transporte. Una cosa va de un transporte que tenga buena ventilación, por ejemplo, por ventanillas abiertas, y otra cosa de un transporte cerrado. Hecha esa salvedad, eso que yo le estoy preguntando, si se quiere como lego en asuntos de salud, a usted como médico y como persona conocedora de esto del COVID, ¿qué sectores particularmente le preocupan que puedan servir como grandes vectores y grandes contagiadores del virus de aquí en adelante? Además, yo no quisiera satanizar a unos y a otros. Si cada uno de los sectores mantiene los protocolos de la mejor manera que garanticen el disminuir el riesgo de contagios, se podrían abrir. Pero es obvio que hay unos más difíciles que otros. Hay unos más difíciles que otros. Que donde menos ventilación hay, los sectores más encerrados, los sectores, el comercio con aires acondicionados, que circula el aire, circula el virus, en esos tenemos que tener más cuidado. Entonces, al aire libre el riesgo es menor, en espacios cerrados el riesgo es mayor. Y en esa premisa hay que trabajar. Y la otra premisa es, si yo tengo todas las condiciones de autocuidado donde tengo el negocio, el trabajo, el que sea, y cumplo esos protocolos, porque una cosa es tenerlos y otra cosa es cumplirlos. Una cosa es que yo le entregue la mascarilla a los trabajadores y otra cosa es que los trabajadores se la pongan. Una cosa es que yo le diga a la persona que va a mi negocio que se higienice las manos a la entrada, que le vamos a tomar la temperatura, y otra cosa es que lo haga. Entonces, si cumplimos con estas cosas, yo creo que disminuimos el riesgo, pero efectivamente, Hernán, como tú lo dices, entre más confinada esté el área en la que estamos trabajando, mayores riesgos se tienen. Nos serviría como ejemplo que un restaurante al aire libre da mejores condiciones de no contagio que si la gente se está atendiendo adentro, ¿verdad? Ese podría servir como ejemplo. De ahí la propuesta de pilotos al aire libre, sí, de apertura de restaurantes. Bueno, las famosas pruebas. ¿En qué estamos entonces en pruebas? ¿Hasta dónde hemos avanzado? ¿Y qué tanto las pruebas sí están siendo definitivas para controlar este problema? A ver, las pruebas nos ayudan mucho. La prueba es un resultado que le ayuda al médico a tomar una decisión respecto de qué encontró en el paciente. Entonces, yo tengo un paciente que tiene toda la sintomatología. ¿Qué es lo primero? Aíslese. Si yo como paciente siento, me aíslo. Lo segundo, entonces llamo a mi EPS o llamo a la Secretaría de Salud para que me hagan el cerco epidemiológico y vayan y a los contactos estrechos míos los aíslen. Aíslelos a todos. Esa es la primera. No, es que hay que hacer la prueba. No, aíslelo. Después hágale la prueba. ¿Cuándo hacemos la prueba? Las mejores pruebas están 4 o 5 días después de que el paciente empezó síntomas, que es cuando más viremia tiene, o sea, mayor virus tiene en el cuerpo. ¿Y a usted lo deja contento la cantidad de pruebas que estamos haciendo? Estamos haciendo hoy, yo diría que suficientes pruebas para la realidad que tenemos hoy. Esto nos cogió ventaja hace 15, 20 días, nos cogió mucha ventaja. Como ha venido el aceleramiento, y hemos crecido en pruebas porque apareció la prueba de antígenos, que es una prueba que la puedo tomar en muchos sitios, no en sitios específicos, en cualquiera de nuestros municipios se puede tomar e igualmente se puede procesar. Eso aumentó mucho la oportunidad de las pruebas. O sea, ventaja es que teníamos una represa. Veníamos con una represa de unas 20.000 pruebas. Un embudo, 20.000. ¿Y cómo estamos hoy? ¿Cómo se ha desatacado? Hoy esa represa que veníamos en algunos aseguradores a 15, 20 días, hoy podíamos decir que estamos en un promedio de 7, 8 días. Los aseguradores que usted acaba de mencionar y que pues en otras respuestas también los ha mencionado y los ha aplaudido, ¿han cumplido el compromiso? Yo diría que hay aseguradores que han sido muy responsables. Cuando estamos hablando de aseguradoras, estamos hablando básicamente de las EPS, para que la gente nos entienda. Sí, señor. Hay EPS que han sido responsables, que han tenido oportunidad, que han aislado a sus pacientes, que le han aplicado atención domiciliaria, hospitalización en casa, que le han hecho las pruebas, que le han llevado equipamientos, que le han dado sus medicamentos. No podemos decir eso de todas las EPS. Pero yo insisto en el esfuerzo grande que también hicieron los prestadores, clínicas y hospitales públicos y privados, para poder atender esta demanda. El aumento del transporte, porque desde mañana más transporte intermunicipal,
más paseos en carro particular o en bus, más vuelos nacionales después de las pruebas que se han hecho y estamos ya ahí a puertas de vuelos internacionales, transporte. Aumentamos los riesgos, porque aumentamos la movilidad, al aumentar la movilidad aumentamos los contactos entre las personas e igualmente aumentamos los contactos con personas posiblemente contaminadas y aumenta el riesgo. ¿Qué hace eso? Que tenemos que aumentar la aplicación estricta de los protocolos de seguridad en cualquier sector de la economía que queramos mover. Irse de paseo en vehículo particular y llegar al sitio y estar en compañía de un gentío ayuda a manera de protección. Hombre, si yo estoy con mi familia y salgo con mi familia y voy a un espacio abierto donde no voy a tener contacto con un montón de gente, posiblemente me va a ayudar en todo el tema de salud mental que también hemos planteado. Pero si yo llego a aglomeraciones que hoy la norma las está prohibiendo, el decreto del gobierno dice que quedan prohibidas y la resolución que saca el Ministerio de Salud también las prohíbe, entonces también tendremos que estar atentos a eso. Hoy quedan las aglomeraciones mayores de 50 personas, hay que poner cuidado en cualquier momento que estén y entendida como que tengamos espacios donde no podamos guardar los 2 metros de distancia entre las personas. De lo que ha divulgado el gobierno nacional sobre este aislamiento selectivo a partir de mañana, ¿cuál es la norma que a usted más le choca? La que dice, por este lado no es. ¿Qué me preocupa? La que dice, usted queda todo abierto, que es el decreto, y usted para cerrar algún sector tiene que pedirme permiso. Alcalde, usted para cerrar me pide permiso, me pide autorización, no puede cerrar sin autorización. Y yo puedo tener grandes problemas en algunos sectores de los municipios específicos. Con todo esto que está pasando y con toda esta carta blanca, si se quiere, en muchos temas que se les ha dado a los alcaldes, ¿ustedes tienen desde la gobernación algún margen de acción ahí o hasta qué punto tienen margen de acción o hasta qué punto los alcaldes los están escuchando? A ver, yo creo que hay una conversación que es fluida entre el gobernador y los alcaldes, pero que también es concertada. Venga, pongámonos de acuerdo, alcalde, pongámonos de acuerdo, alcaldes, dependiendo de las zonas, porque hay zonas de mayor complejidad. Valle de Aburrá es muy complejo, Urabá es muy complejo, Bajo Cauca es muy complejo, y complejo en contagios y en mortalidad. Señor gerente, a manera de conclusión, si se quiere, ¿qué podríamos decirle entonces, no solamente a la gente, sino al sector productivo, a propósito de esta nueva etapa que comienza, que comienza mañana, este 1 de septiembre, como aislamiento selectivo, por lo que decíamos al principio, porque el virus sigue ahí, porque pues, la economía tiene que marchar, pero hay que decirle a la gente que también, pues, desde el punto de vista de los comportamientos, hay algo para aportar. ¿Qué le podemos decir a la gente y al sector productivo? Yo diría que seguiremos avanzando en el tema. Y avanzamos en la medida en que individualmente asumamos la responsabilidad de tener las medidas de bioseguridad desde los individuos y desde el sector productivo poner todas las condiciones para que el trabajador pueda, desde el desplazamiento de su casa hasta que retorna a su casa, cumplir todas las condiciones de protocolos de seguridad que nos disminuyan el riesgo de contagiarse. No hay mucho espacio para más represión. Hay más espacio para la conciencia, ¿es más o menos así? Yo creería que pasamos esa a la conciencia en gran parte. Muy bien. Señor gerente, ha sido muy amable por venir por aquí, por entregarnos este tiempo, por entregárselo a los televidentes para ubicarnos entonces en qué está el departamento de Antioquia y para dejar esas recomendaciones de aquí en adelante. Que esté muy bien. Buenas noches para todos y muchísimas gracias. A ustedes también muy amables por su compañía. Los esperamos la próxima semana con otro invitado y otro tema de interés. Hasta luego.